Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recibo un saludo muy especial y un abrazo. Aquí es su servidora Yasmín, allá en el lugar donde usted se encuentra. Gracias por unirse a este tiempo de oración, tiempo de bendición, recibir, compartir con aquellas personas que necesitan. Este es tu devocional un día más. Quiero en esta mañana gloriosa de principio de semana compartirles en Lucas 18 a partir del 1 y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oiga, qué tremenda respuesta que le dio el Señor, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Dice que acaso el hombre se tarda, ¿cierto? ¿Acaso el Señor se tarda en hacer justicia a aquel que ora, que clama, ¿verdad? Entonces, mire, o sea, esta historia me parece bonita porque habla de esa viuda, ¿no? Que clamaba, que oraba sin desmayar, y el Señor hacía la comparación, ¿no? Del orar siempre sin desmayar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el Señor, cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú busca la presencia de Dios sin importar el tiempo que gastes, sin importar el tiempo que haga, sin importar si estás cansado, sin importar si estás agotado, sin importar, sino buscar siempre ahí, permanecer, eh, el Señor hace las cosas, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo se refería a orar a solas, es esperar en Dios, ¿cierto? Para Él era muy importante la revelación la relación que se mantenía con el Padre, ¿cierto? Ante cualquier cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los milagros son solo el resultado de la búsqueda o de la relación, ¿cierto? En la madrugada, en oración, del tiempo que tú dediques a orar, del tiempo que tú dediques a buscar esa presencia, ¿cierto? Allí se aprende a tener revelación en la madrugada cuando se busca, ¿cierto? Cuando se busca, así como esa viuda que dice que no desmayaba, ¿cierto? Que todos los días iba a este juez, aunque era un juez injusto, ¿cierto? Pero el Señor, el juez dijo que él no temía ni a Dios, ni a hombre, ni nada de eso, pero el Señor tocó el corazón, ¿verdad? No fue que porque él quiso hacer justicia, sino porque el Señor tocó el corazón, porque esos son los resultados de esa búsqueda, de ese permanecer ahí sin cansancio, ¿cierto? Cuando uno, o sea, la importancia de ir a buscar la presencia del Señor en la madrugada es algo, mejor dicho, algo supremamente esencial para los cristianos, para las personas que necesitan el poder de Dios, que necesitan la unción que necesitamos. O sea, la llenura del Espíritu Santo no se encontrará en otro momento, en otro lugar, sino levantándose de mañana a orar, levantándose. Y no, ¿por qué? Porque en ese momento, en la mañana, cuando uno se levanta, ¿cierto? En la madrugada es cuando no tenemos ningún tipo de distracción, ¿verdad? Por eso es que es aconsejable a que si uno quiere buscar la presencia del Señor, si uno quiere permanecer ahí orando, buscando, es aconsejable que no perdamos el tiempo por la noche, ¿cierto? Mirando la televisión o en las redes sociales o gastando tiempo sin qué ni más, ¿cierto? Sino que vayamos a descansar temprano para que podamos tener fuerzas cada día, levantarnos, ¿verdad? Levantarnos y formar de ello un hábito de oración, ¿verdad? Mire los grandes
personajes de la Biblia que nombra la Biblia, ¿cierto? Aparte del Señor Jesucristo, que fue un modelo para nosotros, que él no hacía nada sin buscar la presencia de Dios, sin orar, sin retirarse a orar, ir al monte a orar, irse de madrugada, ¿cierto? De ayunar. ¿Verdad? ¿Qué más modelo queremos nosotros? Pero aún ahí en la Biblia aparecen más personajes donde el Señor nos enseña, ¿cierto? Por ejemplo, ahí donde habla de Abraham, que es el hombre de la fe, ¿cierto? El hombre de la fe, ¿verdad? Que buscaba de madrugada y que encontraba la presencia del Señor, que fue el que antes de sacrificar a su hijo escuchó. ¿Por qué? Porque se levantó de madrugada y se fue y escuchó la voz de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, Moisés, ¿cierto? Que subía a orar al monte, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo que subiera al monte solo, a orar, sin hombre, sin llevar ninguna bestia, ningún animal, nada, sino que subiera solo, que se presentara de madrugada para él que hacer, darle o sea, cuando le dio las leyes, ¿cierto? Cuando le dio las leyes para que las escribiera en las tablas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo? Que subiera de madrugada al monte para él darle la revelación, para darle las instrucciones, ¿verdad? Por ejemplo, Jacob, cuando el Señor le habla de madrugada en Betel, ¿cierto? Le habla de madrugada. David, por ejemplo, David que oraba a solas, ayunaba, ¿cierto? Por eso, no por nada el Señor le llama que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, ¿cierto? No por nada, sino porque él era un personaje que era hambriento de la presencia del Señor. Él oraba, él buscaba, él cantaba. Por eso le llamaban el cantor, ¿cierto? El grande, el cantor de allí, de este lugar, porque él, aparte de orar y todo eso, le cantaba, oraba, adoraba al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Salía a buscar instrucción para ejercer bien su reinado, a buscar instrucción en medio de la madrugada, porque allí el Señor le daba las instrucciones, le daba la sabiduría, ¿verdad? Por ejemplo, Josué también. Josué se levantaba de madrugada, ¿cierto? Allí donde se levantaba de madrugada, que fue allí cuando los sacerdotes le entregaron el arca de Jehová, ¿verdad? Allí también en la madrugada, ¿cierto? Fue cuando conquistó, levantándose todos los días de madrugada y orando, fue cuando conquistó a Jericó, ¿cierto? Cuando se levantaba, iba y rodeaba todo Jericó, ¿cierto? Para que los muros cayeran. ¿Cómo lo conquistó? En oración, ¿verdad? En oración, ¿verdad? Aquel Josué que habla la palabra del Señor, que fue el que oró y el sol se detuvo, ¿cierto? En Gabaón y también la luna, ¿cierto? En el valle de Jalón. Entonces, todas esas cosas solo se logran en oración, ¿verdad? Elías, por ejemplo, que fue ese personaje que bajó fuego del cielo, ¿cierto? Ese gran profeta del Señor. Por ejemplo, eh, muchísimos más personajes, ¿cierto? Muchísimos más personajes, pero aquí el Señor es el que habla, el que nos dejó esa enseñanza, ¿cierto? Ahí en el Salmo 5.3 dice que de mañana me presento delante de ti, esperaré dirección, ¿cierto? Dirección del reino la conseguimos solamente en la madrugada para aquellos ministros que necesitan esa unción, que necesitan esa revelación del Señor. Hay que subir al monte, hay que orar, hay que hacer un hábito de levantarse de madrugada. Así es que si usted quiere hacer un hábito, pues deje de perder tiempo por la noche, acuéstese temprano para que pueda tener las fuerzas por la mañana y levantarse antes de que salga el sol y puedas recibir ese maná, poder recibir esa palabra fresca todos los días, ¿cierto? Para que podamos obtener sabiduría y dar de aquello que el Señor nos revela, porque hay cosas que no nos revelará en otro lugar, en otro momento, sino es en la madrugada a solas, cuando Él verdaderamente escogió la madrugada para que usted y yo pudiésemos ser instruidos, porque el Señor mismo le gusta que le busquemos de madrugada. Hay a todos los ministros que hablan en la palabra, que les decía que buscaran de madrugada, ¿cierto? Los que buscan de madrugada son los que están ahí escritos, que les revelaba, que hacía cosas grandes y maravillosas a través de ellos. El mismo Señor Jesucristo es un modelo, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, con esta pequeña reflexión les dejo. Recuerden que orar, orar, orar y orar
todos los días de nuestra vida, pero si volvemos un hábito el orar en la madrugada, mi hermano, déjeme decirle que usted y yo vamos a hacer, mejor dicho, cosas grandes, grandes, grandes en nuestra vida. Vamos a lograr todas aquellas cosas que están bloqueadas en nuestra vida, que nunca se han hecho, pero que a través de la oración podemos romperlas y podemos llegar a ese propósito en el nombre de Jesús. Gracias, Padre maravilloso, porque tú nos amas de una manera sobrenatural, Señor, y nos dejas, Señor, ahí ese modelo de vida, Señor, que fue nuestro Señor Jesucristo, que siendo tú mismo, Señor, tu Dios altísimo, Señor, bendito Dios, que se apartaba a orar en la madrugada, a ayunar, Señor, a buscar, a tener esa relación con el Padre para poder hacer todas las cosas, porque no hiciste nada, nada por ti solo, Señor, sino nos daba ese modelo, Señor, para seguirlo, para que viéramos, Señor, que hay que tener una relación con el Padre, bendito Dios, una relación contigo para que tú nos reveles, nos muestres esas cosas, Señor, que debemos, Señor, conocer delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios, por este tiempo, por esta mañana, por todo lo que tú haces y harás, Señor, en nuestras vidas, Dios mío. Presentamos, Señor, todos nuestros quehaceres ante ti, Señor, todas nuestras necesidades que tú ya las conoces, Señor, físicas, materiales, espirituales, creyendo, Dios mío, que tú harás cosas nuevas y grandes cada día en nosotros y nos ayudarás a caminar conforme tu voluntad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo comienzo de semana.